La presentación que estoy realizando tiene como finalidad adaptar el curso del aula virtual a los requerimientos que ha efectuado el Consejo de Facultad de finalizar el año académico 2019-2020 a más tardar con finales en junio. Por tanto, como conversamos en la reunión sincrónica por Meet, vamos a organizar el periodo marzo-junio para cumplir los objetivos de la materia. Vamos a comenzar recordando cuáles son los objetivos de esta asignatura. Los objetivos, aunque los vamos a hacer de manera virtual, son muy similares a los objetivos que nos planteamos en las clases presenciales. Digo similares porque el proceso de aprendizaje va a sufrir algunas modificaciones en la modalidad virtual. ¿Cuáles eran los objetivos de la materia? Primero, promover una actitud reflexiva y crítica del rol del derecho. Segundo, hay que entender que el derecho es uno, no el único, uno de los mecanismos destinados a regular las interacciones entre las personas y los grupos sociales, destinado a regular la convivencia social. Y dentro de esas funciones de regular la convivencia social, vamos a analizar funciones concretas, fines concretas del derecho en la búsqueda de regular las interacciones entre personas y grupos sociales. Dos cosas que hay que ir teniendo claro desde el inicio. Hay personas individualmente consideradas, pero esas personas pertenecen a clases sociales, a grupos dentro de las clases. Dentro del tema de los fines o de las funciones que cumple el derecho en la vida social, vamos a ver que por un lado se busca que las personas acaten la forma de vivir correcta que esa sociedad considera adecuada, pero a la vez también puede ser usado para promover el cambio social. ¿Qué rol van a cumplir los abogados tanto para lograr conformidad o para impulsar el cambio social? Es uno de los temas importantes de esta materia. Y también es entre los temas importantes que vamos a trabajar durante todo el año escolar son las diversas áreas de investigación que se han ido desarrollando, sobre todo en las últimas décadas. Al inicio, como veremos, la sociología se preocupaba mucho más de esta función de control social o de promoción del cambio social. En cambio, hoy está más centrada en el estudio de lo que se ha denominado pluralismo jurídico, la existencia de órdenes jurídicos diferentes al orden creado por el Estado. Dentro del pluralismo jurídico vamos a ver lo que se denominan sistemas alternativos de solución de conflictos. Una cosa es el pluralismo y otra cosa los sistemas alternativos. Por otro lado, vamos a trabajar un poco cómo los fenómenos de globalización y digitalización, la vida en las plataformas digitales afectan el orden jurídico. Y un tema importante es qué relación puede haber entre el derecho y la ecología o medio ambiente sano. Las clases virtuales que vamos a desarrollar tendrán un periodo de repaso y después vamos a tener un periodo de clases sobre los temas que no hemos dado. Lo primero es que vamos a trabajar bajo la modalidad sincrónica con una reunión semanal en alguna de las plataformas disponibles dentro del aula virtual. La plataforma disponible en este momento es Jitsi y vamos a tener actividades sincrónicas de una reunión semanal, pero fundamentalmente actividades asincrónicas por cada uno de los temas de la asignatura.
En el mes de marzo vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto en el año escolar que se suspendió por la pandemia. ¿Y qué vamos a ver ahí? Vamos a hacer un paseo por los 4 temas que hemos visto, un tema por semana. Vamos a ver el enfoque sociojurídico, después vamos a ver el tema de los enfoques antropológicos y sociológicos sobre el derecho, analizando lo que denominamos los autores clásicos, Weber, Durkheim, Marx, Bonaventura, Dos Santos, y para ello les sugiero que vuelvan a escuchar la clase que les dio la profesora Keta Stephanie. Vamos a seguir con un tema clave para entender el derecho desde la perspectiva sociojurídica, que es visualizar el derecho como un sistema jurídico, y vamos a finalizar con una de las funciones del derecho, el derecho como mecanismo de control social. ¿Cuál va a ser la metodología? En cada tema vamos a terminar con algún tipo de actividad para ver la comprensión de las lecturas asignadas en cada tema, ya sea un crucigrama, ya sea una sopa de letras. Después del repaso en marzo, vamos a tener clases en abril y mayo sobre los otros 4 temas del programa de esta materia. Recuerden que esta materia tiene 8 temas. Habíamos visto 4, ahora vamos a ver los otros 4 siguientes. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la otra cara de la moneda, como se dice. Si por un lado el derecho busca que acatemos las conductas que el momento histórico y la sociedad y la clase social que nos corresponde, a la cual pertenecemos, perdón, considera que son las conductas correctas, también el derecho puede ayudar a modificar esas conductas, a modificar esos valores. Entonces vamos a ver cambio social, cómo el cambio social se expresa en el derecho y cuándo podemos estar en procesos de cambio social impulsados a través del cambio en el ordenamiento jurídico. Después vamos a ver un tema clave para entender nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una sociedad muy desigual socialmente. Entonces, la desigualdad social que se expresa en que la gente tiene diverso acceso a la riqueza, al poder y al prestigio, que pertenece a clases sociales diferentes, y eso va a tener efectos para el disfrute de derechos, lo vamos a ver en el tema desigualdad social y derecho, en particular con una perspectiva, en la perspectiva del acceso a la justicia, que nosotros más que acceso a la justicia denominamos acceso al sistema jurídico. También vamos a ver una de las funciones del derecho. Una de las funciones del derecho es canalizar los conflictos, darle una salida institucional con mecanismos institucionales a las diferencias entre las personas en torno a que uno dice yo tengo tal derecho y otro dice yo también tengo el mismo derecho. Intereses contrapuestos expresados en normas jurídicas tienen que tener de alguna manera un mecanismo de solución. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos que prevé el derecho, tanto el sistema estatal de solución de conflicto como lo que se denomina sistemas alternativos al uso del tribunal para solucionar conflictos jurídicos. Y por último, nos vamos a dedicar a nosotros, a lo que se denomina los profesionales del derecho, a lo que ustedes quieren ser. Y vamos a trabajar lo que en el programa se llama actores del sistema jurídico para referirse a los abogados y a los estudiantes de derecho. Qué importante, que nunca debemos olvidar, que cada uno de los temas, para entenderlo, tengo que tener presente, abierta la mente, con los temas que ya había estudiado en las clases anteriores. No es posible entender el control social, perdón, no es posible entender el cambio social si no tengo presente que también es un mecanismo de conformidad social. No es posible entender el acceso a la justicia si no recuerdo que eh, el enfoque sociojurídico es un campo de investigación. No es posible entender el rol del abogado si no lo asocio con la
conformidad con la búsqueda que los abogados pueden utilizar el derecho para hacer cumplir las normas, o dos, pueden utilizar el mismo tribunal para cambiar las normas. Entonces, es importante que tenemos claro que las funciones de que va cumpliendo el derecho y que analiza el enfoque sociojurídico se interrelacionan unas con otras. Y eso es vital para lograr más adelante responder las diversas actividades que vamos a desarrollar. La metodología que vamos a usar ustedes ya la conocen, porque en la modalidad presencial ya habíamos iniciado el trabajo en el aula virtual. Y tenemos en el aula virtual nuestra una biblioteca organizada por tema con diversos materiales, ya sea en Word o en PDF. Vamos a trabajar, vamos a seguir, ya hicimos un foro, pero vamos a seguir trabajando con foro. Vamos a incorporar una nueva metodología, juegos, y vamos a incorporar ejercicios prácticos. ¿Y cómo va a ser la evaluación? La evaluación, en principio, estábamos pensando por el primer parcial en el Parque del Este el 5 de abril, que vamos a evaluar los 4 primeros temas. Y el segundo parcial lo haríamos el 24 o 31 de mayo y evaluaríamos los otros 4 temas, o sea, el 5, 6, 7 y 8. En ambas posibilidades de hacerlo en el Parque del Este va a depender mucho si es semana de flexibilidad o es semana radical. Los que no puedan asistir lo haremos a través de la plataforma Jitmeet o cualquier otra plataforma que ustedes consideren más fácil de conectarse. Y como siempre, los exámenes míos son a libro abierto y con la posibilidad de usar todos los materiales. Las preguntas del examen son muy conocidas, es decir, nada nuevo bajo el sol, todas salen de las actividades que desarrollamos en el aula virtual. Vamos a trabajar con asignaciones cada 15 días. Quincenalmente yo les voy a decir para los próximos 15 días tienen que tener leídos tal y tales materiales y desarrollado tal y tales actividades. Dos, cada material, cada tema, igual que esta presentación, vamos a subir un video explicativo con láminas como esta, con sus respectivos audios. Para cada uno de esos videos, igual que lo hacíamos en las actividades presenciales, ustedes tienen que haberse leído los materiales. Después de que ustedes vean el video explicativo, tendremos sincrónicamente una reunión para responder preguntas y dudas que haya sobre el texto y sobre el video. Y cada tema va a finalizar con una actividad evaluativa que en esta modalidad no va a tener valor, por lo menos para el primer parcial. Después vamos a ver cómo les va en esas actividades evaluativas por temas y vamos a ver si les podemos dar un valor para el segundo parcial. Los textos obligatorios, todos ya están en el aula virtual. Algunos, hay uno que no, porque se está en físico y ustedes lo tienen, que son los materiales para el estudio de la carrera de Derecho, en Sociología Jurídica, los materiales para el estudio de la carrera de Derecho, perdón. Pero el resto de los materiales, todos están en el aula virtual organizados por tema. Les vuelvo a recomendar, dado que a veces el internet es muy malo, que los bajen y que los tengan en su propia computadora. Vamos a comenzar un repaso bien rápido por todos los temas, tomando algunos elementos centrales que ustedes en las lecturas que van a hacer deben después profundizar. El primer tema, que es el enfoque sociojurídico, ¿qué es lo que a mí me importa rescatar? Que estamos frente a una forma de pensar diferente el derecho. Normalmente los estudios jurídicos están centrados en desentrañar el contenido y el sentido de un conjunto de palabras, que es este conjunto de palabras, es la norma jurídica que ordena una conducta que puede ser
hacer algo o abstenerse de hacer algo. Entonces, la forma de analizar y pensar el derecho desde la sociología jurídica es diferente porque estamos frente a un campo de investigación que significa identificar lo jurídico como parte de algo más grande, como parte de un sistema social, como parte de un sistema de interacción de relaciones entre personas y entre grupos sociales. ¿Qué significa esto? Que para hacer eso, primero tengo que tener claro cómo se analiza una norma jurídica, saber desentrañar el contenido de la norma. Para eso es vital haber entendido nociones básicas de introducción al derecho. Entonces, la forma que la teoría general del derecho analiza es un insumo para después utilizar las herramientas de la sociología en general, porque la sociología jurídica utiliza las herramientas de la teoría social. Y aquí vemos la norma jurídica y las como un hecho, como algo de la realidad, un hecho jurídico que va a tener incidencia, a veces un poco diferente a lo como lo dice la norma, en las relaciones entre las personas. Para eso vamos a trabajar en este tema si el enfoque sociojurídico se dedica a la norma jurídica, tenemos que saber qué es el derecho. Y vamos a trabajar dos autores que están en el aula virtual, Santiago Nino y Manuel Calvo García, dos españoles, que Calvo García, yo lo voy a trabajar en el próximo tema en forma un poquito más profunda, no solo en el enfoque, sino acá lo voy a nombrar cuando estemos haciendo la primera clase sobre este tema, pero él propone incorporar algunos elementos del análisis de la sociología jurídica al análisis dogmático, a la teoría general del derecho. Después, en este tema, vamos a ver cómo la sociología jurídica como campo de investigación ha hecho aportes a qué lugar cumple el derecho en ese proceso que se inicia desde el momento que nacemos y que finaliza cuando morimos, en hacernos aptos para poder convivir con otras personas. Cómo el derecho puede ser utilizado en algunos momentos, no solo para hacerme acto, para tener conformidad, sino también para transformar esa sociedad, cómo esa transformación está vinculada o cómo la idea de conformidad con una estratificación social y con unas clases sociales. El derecho tiene regulaciones diferentes dependiendo de la clase social a la cual pertenezca la persona y tuvo durante tiempo regulaciones diferentes si la persona era hombre o era mujer. Acuérdense que las mujeres adquieren derechos políticos recientemente. En nuestro país, la primera vez que las mujeres podemos votar es en el año 45. Además, como el derecho va a ayudar a las personas a solucionar sus conflictos de la vida cotidiana, pero no solo eso, sino también los conflictos más grandes, qué lugar puede ocupar el derecho para ayudar a solucionar o a canalizar o a darle una respuesta a conflictos sociales. De ahí que este tema del enfoque general, cuando hablamos del derecho como un campo de investigación, vamos a tocar de manera transversal, de forma muy sucinta, todos estos puntos para finalizar en el texto de mi autoría que trabaja el tema con qué le aporta el enfoque sociojurídico al ejercicio de la profesión. El tema sobre los enfoques sociológicos y antropológicos, primera tarea, averiguar de todas esas fotos quién es quién es Durkheim, quién es Weber, quién es Marx, quién es Boaventura eh, de Sousa Santos y hacer un pequeño resumen sobre en qué época vivieron cada uno de esos autores y qué se dice, cuáles son sus principales aportes para el estudio social. Porque el aporte para el estudio de la norma jurídica lo vamos a hacer cuando trabajemos las láminas que están en el aula virtual sobre el tema. Esas láminas
tienen que bajársela y empezar a revisarla. Y vuelvo a insistir, tienen que escuchar la clase de la profesora Keta Stephanie, que nos dio en forma presencial antes que la pandemia nos suspendiera las actividades. Del tema 3, ¿qué es lo que quiero rescatar? Esta idea que en el dibujito traté de alguna manera de transmitir, las interrelaciones. Es la visión de que la sociedad es un sistema compuesto por diversos subsistemas y que todos están interrelacionados. Estamos hablando de una visión sistémica de la sociedad, que el sistema jurídico forma parte de un sistema mayor que es el sistema social y que el sistema jurídico vendría a estar dentro de lo que se llama el sistema cultural, que tiene que ver con los valores, las normas de comportamiento que reflejan esos valores, la forma en que la gente vive, las ideologías, la forma de pensar de las personas. Entonces, parte del sistema cultural. Y dentro del sistema jurídico, nosotros habíamos visto que la visión de Loren Friedman, que es el texto básico para trabajar, nos habla que está compuesto por tres partes: estructura, sustancia y cultura jurídica. Y nos vamos a centrar en los debates sobre los diversos tipos de cultura jurídica. Hay una cultura jurídica externa, que es del ciudadano común. Hay una cultura jurídica interna, que es de la persona que trabaja dentro del sistema jurídico, lo que se denomina operador jurídico. Y hay una cultura jurídica intermedia, que es la que habla la profesora Irene Torres, y es la que ustedes están comenzando a transitar como estudiantes de Derecho. Sobre cultura jurídica, yo hice un resumen del trabajo de la profesora Irene Torres y con ese vamos a trabajar los diversos tipos de cultura jurídica. Por último, en este video vamos a ver, porque ya tenemos casi 25 minutos, y no quiero que sea más largo, el tema sobre control social. Qué importante del tema del control social es cuál es el aporte del derecho para que nosotros adquiramos las herramientas necesarias que nos permitan convivir con las demás personas. Por eso vamos a trabajar qué lugar ocupa el derecho en hacer a las personas aptas para convivir con otras personas. Es lo que hemos hablado del proceso de socialización. Y en el proceso de socialización, para que uno sea apto para vivir con otro, tenemos que trabajar cuáles son los mecanismos que se utilizan para que uno aprenda cuáles son los valores, las pautas de conducta, las normas sociales que debemos utilizar en cada una de las diferentes interacciones y cuáles son los agentes o los grupos que hacen posible que nosotros internalicemos esas normas, esas pautas y esos valores. Por eso la imagen refiere a un ojo. Refiere a un ojo porque hay un ojo externo y hay un ojo interno. ¿Cómo se desarrolla ese ojo interno? ¿Cómo se desarrolla ese gran angelito, por decirlo de alguna manera, o ese gran control interno que nos impide, que nos inhibe realizar las conductas que se consideran socialmente inadecuadas o malas? Pero todo el mundo lo logra. O hay algún tipo de valores que pueden ser contradictorios. Lo que es bueno para un grupo social o para un grupo de personas puede ser malo para otro. Por eso vamos a trabajar un texto de Alejandro Moreno sobre las bandas juveniles en el país. Antes trabajábamos con un texto que se llamaba Salimos a Matar. De ese texto, Alejandro hizo un buen resumen que lo pueden bajar desde la dirección que está ahí en la lámina, en el YESA, que es para comprender el asesino violento en Venezuela, y ese asesino violento refiere a un joven de los sectores populares. Y con ese texto vamos a resolver unas actividades en el aula virtual. Principalmente vamos a hacer un foro. Bueno,
con esto finalizo este video y la primera parte de este repaso. Quiero que quede claro que semana a semana vamos a tener un video similar sobre cada uno de los temas. Y dos, vamos a hacer algún tipo de actividad para ver si el video y las láminas lograron transmitir las ideas básicas que ustedes deben manejar sobre ese tema. Seguimos en un segundo video sobre los otros temas de la materia.